Quiero en primer lugar saludarlos a todos, darles la bienvenida a nuestra quinta escuela de teología. De igual manera quiero expresar gratitud para con el Señor por el ánimo que nos ha concedido al organizar este evento, por la provisión, por el servicio de los hermanos. Pero cómo no dar gracias por aquellos que en cierta manera van a hacer posible. Doy gracias de manera particular al pastor Jorge, a nuestra hermana, de igual manera al pastor Antonio, a su esposa. Damos gracias a los hermanos de ambas ciudades, de ambas congregaciones que hicieron un esfuerzo por acompañar a sus pastores. Eso es una bendición. Así que hermanos, a todos ustedes, bienvenidos. Espero que el Señor les bendiga grandemente en estos 3 días de estudios. El título general de nuestra conferencia es Vida a la luz de la palabra. Vida a la luz de la palabra. Durante estos días de estudios bíblicos consideraremos varios aspectos de la vida del creyente a la luz del Salmo 119. Este servidor participará en 3 ponencias y las he titulado, las 3, sencillamente, la ley moral, el evangelio y la obediencia evangélica. Al respecto de la ley moral, vamos a hablar de ella como estándar de vida y como pacto de obras. Y lo mismo vamos a hacer en el evangelio. Vamos a hablar del evangelio como una promesa, pero también como la base y el sustento del pacto de gracia. Ahora bien, algunos de repente se preguntan, ¿qué aporte hacen estos temas a una conferencia titulada Vida a la luz de la palabra? Este servidor tiene la convicción de que existen al menos 2 aportes particulares. El primer aporte es el establecimiento de una verdad. ¿Cuál? Una vida cristiana a la luz de la palabra se aparta tanto del legalismo, y ya vamos a ver en detalle qué es eso, como del antinomianismo. No podemos hablar de una vida a la luz de la palabra con ciertos acercamientos a posturas que ponen la ley por encima del evangelio, ni tampoco a otras que ponen el evangelio por encima de la ley. Afirmaremos de hecho que existe una relación antagónica entre la ley y el evangelio en lo tocante a la justificación, pero una relación armoniosa y continua en lo tocante a la santificación. Una correcta diferenciación de estos temas evitará, una vez más, que caigamos en el legalismo, que pone la ley por encima del evangelio, pero en el antinomianismo, que pone el evangelio por encima de la ley en lo tocante a la santificación. Una vida a la luz de la palabra, ese es el título de nuestra conferencia. Es una vida, mis amados, que se goza en las gracias del evangelio, pero es una vida siempre guiada por el Señor a través de su Espíritu, con la ley de Dios como estándar o norma de conducta. Durante mi segunda y tercera exposición abordaré el tema de la obediencia evangélica a la ley de Dios, y es a la luz de esa doctrina donde ustedes podrán encontrar una segunda verdad a manera de aporte. Seremos recordados que la Biblia nos llama a la fe, pero también las Sagradas Escrituras miden y prueban la genuinidad de toda fe profesada. Para tal propósito, trataré de probar que la obediencia evangélica, de la que mucho hablaremos en la segunda y en la tercera ponencia, es el producto de una verdadera fe. Y no podemos, al menos de manera creíble, hablar de una vida a la luz de la palabra, aparte de una obediencia evangélica que la caracteriza. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué tanta insistencia en la expresión obediencia evangélica? Bueno, ya lo vamos a ver.
porque hay un tipo de obediencia a la que se le denomina obediencia legal, que es diferente en esencia y en forma a la obediencia evangélica. ¿Cuál de las dos es acepta por el Señor? Bueno, nuestro Señor Jesucristo cumplió esa obediencia de orden legal para sacarnos a nosotros de la ley moral como pacto de obras y trasladarnos al pacto de gracia. Nosotros no podemos cumplir la ley del Señor desde una perspectiva legal, no lo podemos. Nosotros lo único que podemos es esforzarnos en el poder del Espíritu, con la gracia de Dios, intentarnos de manera sincera y honesta cumplir la ley moral como norma de vida, y por eso le denominamos obediencia evangélica. De esto vamos a hablar mucho más en detalle más adelante. En esta primera ponencia hablaremos sobre cómo se relaciona la ley moral de Dios con el hombre. Si usted personifica la ley moral, entonces a unos hombres les va a decir una cosa y a otros otra. Ya lo vamos a ver, lo mismo sucede con el Evangelio si hacemos ese ejercicio. Esto es para que podamos ir por el buen camino. Como estándar de vida, escuchen esto, le dice a todos los hombres, a todos los integrantes de la raza humana, buenos, malos, justos e injustos. Repito, la ley moral de Dios como estándar de vida le dice a toda la raza humana, haz esto. Es una indicación. No hay promesas, no hay amenazas, no hay nada. Es una indicación. Pero la ley moral de Dios como pacto de obras no le dice a todas las personas lo que les voy a decir a continuación. Solo les dice, hagan esto y vivirán a quienes no han confiado en Cristo. Entonces, la ley moral de Dios como estándar de vida es un asunto universal, pero la ley moral de Dios como pacto de obras solo les dice a los miembros del pacto de obras, es decir, a quienes no han creído en Cristo, no quieren gracia, entonces hagan esto y vivirán, para que lo vamos teniendo claro. Pero antes de hablar de estos asuntos en detalle, vamos a hablar de la ley de Dios en términos generales. En muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, la palabra ley es usada para hacer referencia a los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. En otros pasajes, al Pentateuco, a los libros de Moisés. En otros, incluso a toda la palabra de Dios. El Salmo 119 es un ejemplo de que en ocasiones la palabra y la ley se usan intercambiablemente. El Salmo 119 es un buen ejemplo de eso. Aunque en términos generales la ley de Dios es una y no 3, la Biblia misma nos enseña que dicha ley debe y tiene que ser considerada desde 3 aspectos diferentes: su aspecto ceremonial, su aspecto civil y su aspecto moral. Así las cosas, cuando el creyente del nuevo pacto se pregunta ¿por qué no adoramos a Dios como lo hacían los judíos de antaño? ¿O por qué no nos rigen las normas civiles judías de la antigüedad? La respuesta nos debe llevar a un hecho fundamental. Tanto las leyes ceremoniales como las leyes civiles fueron dadas a Israel con propósitos específicos dentro del plan de redención. Una vez esos propósitos se cumplieran, ya dichas leyes dejarían de ser vinculantes. Y es importante, sé que lo tienen en cuenta, es importante repasar. Consideremos en primer lugar el aspecto ceremonial de la ley de Dios. No hay duda de que las leyes ceremoniales fueron dadas a los judíos para enseñarles acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías prometido. Luego, cuando ese Mesías vino como cordero sin mancha para ser inmolado y para convertirse a sí mismo en el más grande tabernáculo del que nos habla Hebreos capítulo 11, versículo 9, todos los propósitos de esa ley ceremonial fueron cumplidos, pero dejaron de ser vinculantes. Es decir, cuando Cristo vino, que era la sustancia
de la adoración ya no había lugar para continuar con las sombras de las leyes ceremoniales que prefiguraban, que apuntaban hacia esa dirección. Lo mismo sucedió con los aspectos civiles de la ley de Dios. Tal y como sucedió con las leyes ceremoniales, así también con los aspectos civiles, porque estas últimas tenían como propósito regular los asuntos políticos, judiciales y sociales de Israel, y estaba claro que una vez ellos cesaran de ser nación, también cesarían de vincularlos esos aspectos. Entonces nosotros, partamos de esa base, nosotros los creyentes no estamos atados a ningún tipo de ley ceremonial, ni tampoco a ningún tipo de ley civil, sino como bien y sabiamente lo dice la confesión, salvo esos principios que son permitidos y aplicables bajo el nuevo pacto. Eso lo explica la confesión de fe. Dios también dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando aquel pueblo acabó como Estado. Estas ahora no son obligatorias para nadie, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Es decir, hay principios que encontramos en el antiguo pacto que podemos traer al nuevo pacto y siguen siendo útiles para nosotros. Eso se le denomina el principio de equidad. Es decir, en el contexto del nuevo pacto no terminamos obedeciendo leyes ceremoniales, sino principios que aún son válidos con nosotros. Entendido este asunto de la cesación de los aspectos ceremoniales y civiles de la ley de Dios, entonces queda la pregunta, ¿no es así? ¿Dónde quedan los aspectos morales de esa ley? Y aún más, ¿siguen vigentes para nosotros los creyentes del nuevo pacto esos aspectos morales? ¿Son todavía vinculantes para nosotros esas leyes morales, esos principios? Bíblicamente hablando, mis amados, y espero probarlo en estas 3 ponencias, la respuesta no podría ser otra. Los aspectos morales de la ley de Dios, perfecta y sustancialmente resumidos en los 10 mandamientos, continúan siendo vigentes para el creyente del nuevo pacto. Es decir, los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, o la ley moral de Dios, como usted lo quiera llamar, continúan siendo vigentes, no como medio de justificación, asunto que vamos a repetir una y otra vez, sino como estándar de vida y para nosotros, claro, como norma santificadora. Y hago énfasis en que no podría ser de otra manera, porque nuestro Dios es eternamente justo y perfectamente santo. Y nuestro Dios jamás dejaría de demandar del hombre, creado a su imagen y semejanza, justicia y santidad. Ese sed santos como yo Jehová vuestro Dios soy santo, no es, mis queridos hermanos, un llamado a que fuésemos santos como mejor nos pareciera, sino a que fuésemos santos en conformidad con el estándar establecido por el Señor. Entonces, de los 3 aspectos de la ley, el ceremonial, el civil y el moral, el único, repito, que continúa vigente para toda la raza humana es la ley moral del Señor. Así que, a partir de este momento ya entramos en el primer punto de esta ponencia, la ley moral de Dios como estándar de justicia. Y hago énfasis porque la segunda parte de esta ponencia hablaremos de la ley moral de Dios como pacto de obras. Entonces, ahora vamos a hablar de la ley moral de Dios como estándar universal de justicia. Hablar de un estándar es hablar de un modelo, de una referencia objetiva para medir o para juzgar algo. Es en esos términos que hacemos referencia a la ley moral de Dios como estándar de justicia.
Este es el modelo perfecto por el cual Dios juzga. ¿Qué? El carácter moral de las acciones nuestras. La ley moral de Dios es el estándar, la medida, si se quiere, que Dios usa para determinar, me estoy hablando de una manera bastante antropomórfica, si nuestras palabras e incluso intenciones son buenas o son malas. La confesión de fe nos recuerda que cuando hablamos de buenas obras, las buenas obras se miden siempre es en referencia al estándar de la ley moral. Una buena obra no es buena porque a mí me parece que sea buena. Una obra es buena o no lo es porque está en conformidad o no lo está con la ley moral del Señor. Por ejemplo, piense en un juez que juzga a una persona sin tener una ley objetiva como referencia. Es un juez que actúa como bien le parece y quien emite una condena guiada por sus emociones y prejuicios. Eso sería una violación del principio más básico del derecho, que demanda que en todo juicio justo debe haber una ley por la que se juzgue a una persona. Imagínese usted entrando en un juzgado y sin ley. ¿Dónde está la ley? No, la ley soy yo. No suena lógico eso. Entonces, mucho menos con el Señor. En contraposición al ejemplo anterior, las Escrituras testifican que todos los hombres conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. De eso nos habla Romanos 2:14. Además, son muchos los pasajes en las Sagradas Escrituras en los que podemos encontrar referencias a nuestro Dios como un juez justo. Dado entonces que todos los hombres han conocido y seguirán conociendo esa diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, se deduce que la ley moral es universal e inmutable. Universal porque no hay ni un solo ser humano que no lleve escrita la ley de Dios en su corazón. E inmutable porque las demandas éticas de esa ley moral no cambian con los pactos ni las dispensaciones. Han sido las mismas ayer, hoy y lo serán por los siglos. Lo que fue pecado para Adán siguió siendo pecado para Moisés en los tiempos de Cristo y para hoy. Entonces, vamos a hablar de ese carácter universal, hermanos. Si queremos demostrar que los 10 mandamientos de la ley de Dios representan el estándar moral para todos los seres humanos, debemos probar que todos ellos, independiente si son judíos o gentiles, tienen acceso a dicha ley. Como les dije, no podemos hablar de un juicio justo con una persona que diga, pero ¿dónde está la ley? Entonces tenemos que probar que de alguna manera todos los seres humanos tienen acceso a esa ley, conocen esa ley. Recordemos que en tiempos bíblicos el pensar de los judíos era que solo había 2 tipos de personas en el mundo: ellos, los judíos, y los demás, los gentiles. Y eso era lo que el apóstol Pablo tenía en mente en Romanos 2:14 al escribir, cito, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza hacen lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Lo que el apóstol Pablo enseña por inspiración del Espíritu Santo es que tanto judíos como gentiles, es decir, todas las personas del mundo, tenían la ley de Dios como referencia de justicia. Es decir, cada ser humano en todas las edades y con el paso de los tiempos continúa teniendo acceso a esa ley de Dios porque el hombre creado a su imagen y semejanza recibió. En el corazón del hombre fue imprimido, impreso, como usted lo quiera llamar, la ley del Señor. Entonces puede que la persona
lo niegue, puede que la persona termine adorando en sus pecados a otras deidades, puede que termine haciendo otra cosa, pero es innegable para cualquier ser humano demeritar o desvirtuar la existencia de la ley de Dios. Ahora bien, lo que sí que es muy interesante, ¿a cuál de las leyes? ¿Será la ley civil o la ley ceremonial o la ley moral? Bueno, en el contexto que sigue, Romanos capítulo 2, encontramos la respuesta. Versículo 21, ¿predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? Está haciendo una clara alusión al octavo mandamiento. Versículo 22, ¿dices que está mal cometer adulterio? Está haciendo una alusión directa al séptimo mandamiento. ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? Esta es otra traducción. Está haciendo una clara alusión al primer mandamiento. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, no necesita listar cada uno de los 10 mandamientos para hacer referencia a una ley. Ahora, pregunta, ¿cuál es la única ley que prohíbe el adulterio, que prohíbe el robo y que prohíbe adorar otras deidades? La ley moral de Dios. Entonces es claro que el apóstol Pablo en Romanos 2:14 está haciendo alusión a la ley moral. Por tanto, la razón por la cual todos los hombres saben que matar, robar, adulterar y mentir es malo, no es necesariamente porque hayan tenido acceso a la ley de Dios en su forma escrita. De hecho, después de la creación, si no estoy equivocado, pasaron más o menos 2400 años hasta que la ley moral fue escriturada. No podemos argumentar que entonces, durante 2400 años, las personas eran juzgadas con otra norma de conducta. No podemos argumentar que durante 2400 años, o cualesquiera que haya sido el tiempo, desde la creación hasta el monte Horeb, las personas se salieron con la suya diciendo, yo no vi la ley, ¿dónde está la ley? No, Pablo lo deja muy claro, mis amados. Así que, no porque la hayan leído, no porque la hayan escuchado, de nuevo, sino porque al ser creados a imagen y semejanza de Dios, Él imprimió su ley en el corazón del hombre, misma ley que siglos después sería escriturada, puesta en tablas de piedra por el Señor. En virtud de lo anterior y de muchos otros argumentos que podríamos esgrimir, pero obviamente por cuestiones de tiempo, mis amados, ustedes son conscientes, no podemos. Es claro que las Sagradas Escrituras enseñan la universalidad de la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios es para todo, la ley moral de Dios cubre toda la raza humana. La confesión de fe nos enseña la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada, hablando de esa misma ley, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos. Conclusión, fueron los 10 mandamientos que fueron impresos en el corazón del hombre y ya fueron puestos de manera escrita, si se quiere, después en el monte Sinaí. Si la ley moral, hermanos, y esto es importante, si la ley moral hubiese sido publicada solo para una etnia como los judíos, entonces no podríamos hablar de ese carácter universal. Pero dada que dicha ley fue escrita en el corazón del hombre, concluimos que tiene un alcance universal. Es decir, no hay hombre alguno para quien la ley moral de Dios no sea el estándar de justicia. No importa si la ha leído o no la ha leído. No importa si es consciente de la ley o no lo es. No importa si se ha esforzado mucho por negarla. Esa ley moral está grabada en cada corazón y siempre permanecerá allí para indicarnos a nosotros los hombres cuál es la vida santa y justa en la que Dios se complace. Pero tenemos que probar el segundo punto, ¿no es así? Porque hablamos de que la ley moral del Señor no solamente es universal, sino que también es inmutable. Vamos a abordar ese tema. A lo largo de la historia redentora, Dios le dio al hombre leyes positivas, además de su ley moral. Una ley positiva
es una que cumple un propósito determinado bajo un pacto, o usted lo puede ver de esta manera: una ley positiva es una ley que solamente es vigente mientras fue dada dentro del contexto de ese pacto particular. Pero a diferencia de la ley moral, es decir, a diferencia de esa ley universal y perpetua, las leyes positivas estaban ligadas a pactos y contextos específicos y de nuevo solamente tenían propósitos temporales. Entiéndase bien esto. Dios también demandaba obediencia de estas leyes positivas y las continúa demandando en el contexto del nuevo pacto, pero, insisto, las leyes positivas solamente tienen la vigencia en el pacto y para los propósitos para las que fueron dadas. En contraste, la ley moral de Dios como estándar de justicia para todos los hombres es inmutable en todos sus aspectos. En cuanto a su propósito, es inmutable, porque sigue siendo la norma que define el bien y el mal. Sigue siendo el instrumento por el cual Dios juzga los pensamientos, las acciones y las palabras de los hombres. Le sigue mostrando el pecado al hombre y continúa siendo el único estándar de vida aceptable para Dios. Pero esta ley moral también es inmutable en cuanto a su esencia. Lo mencionamos ahora. Dios es perfecto e infinitamente santo, justo y bueno. Luego, la ley moral, como reflejo de sus perfecciones, no podría ser diferente al dador de la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo nos recuerda en Romanos 7:12. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces vemos que la ley del Señor es universal, pero que también es inmutable, no deja de cumplir sus propósitos. Pero es inmutable en cuanto a su esencia, es decir, lo que mencionábamos ahora, lo que fue pecado para Adán en el Edén, fue pecado para Moisés en Horeb, en el Sinaí, y continuó siendo pecado en tiempos de Cristo y en la era apostólica y sigue siendo pecado para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es inmutablemente santo. Nosotros tenemos que, no sé si alguno de ustedes piensa de esta manera, creería que no, pero nosotros tenemos que despojarnos, hermanos, de la creencia de que Dios establece la ley moral de Dios como norma de conducta para todos los hombres, pero que ahora en el nuevo pacto Dios no demanda el mismo nivel de santidad y de perfección de nosotros. Ahí es cuando el término obediencia evangélica conforta el corazón del hombre, porque nuestra obediencia a la ley de Dios no solamente es imperfecta, no solamente es incompleta, no solamente es espasmódica, y ahí seguimos siendo salvos por gracia. Pero pastor, ¿cómo es posible entonces que usted me acaba de mencionar que la ley de Dios es inmutable, que sigue teniendo esa misma demanda de esos aspectos éticos, y nosotros que no la podemos cumplir? ¿Cómo es posible de que Dios acepte nuestra obediencia? Porque la acepta solo por la mediación de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de eso vamos a hablar de nuevo en la segunda y tercera ponencia. Teniendo en cuenta los dos aspectos anteriormente considerados, la universalidad de la ley de Dios y su inmutabilidad, concluimos con certeza y en plena sintonía con el confesionalismo bíblico que los 10 mandamientos de la ley moral de Dios han sido, son y seguirán siendo el estándar divino de santidad y justicia al cual todos los seres somos llamados a conformarnos. Lamentablemente, una de las consecuencias cuando el hombre intenta desentenderse o pretender que esa ley moral como estándar de justicia no existe, es el relativismo moral. Y vamos a hablar de eso un poco, porque es preocupante, hermanos. Frente a la ley de Dios que clara y objetivamente le dice a todo hombre, haz esto,
La respuesta del hombre en el peor de los casos es una abierta rebeldía, no lo hago. Y en el mejor de los casos, hago lo que quiero o lo hago a mi manera. Que viene a ser exactamente lo mismo, no lo hago. A esta rebelión sistemática en la que cada cual se erige como juez de su propia conducta, es decir, cada ser humano califica si lo que él hace es bueno o malo, o si lo que los demás hacen es bueno o malo. No hay un estándar universal. Bueno, sí lo hay, pero ellos pretenden negarlo. Pero cuando el ser humano se erige como el propio juez, el que califica la bondad o la maldad de su conducta o de los demás, ahí es cuando hablamos de relativismo moral. Y según esta cosmovisión anticristiana, al no existir una ley moral como carácter universal, bueno, cada individuo está en la libertad de catalogar cuál acción es buena y cuál acción es mala. Hermanos, incluso el profeta Isaías hizo referencia a eso. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Note si usted que alguien no puede hacer luz de una tiniebla, ni viceversa. El profeta hace referencia a la rebeldía y al empecinamiento del hombre pecador en negar la ley moral como estándar de justicia. Entonces, no es que se pueda, es que la persona comienza a vivir en un mundo paralelo, diferente, anticristiano, y a eso se le llama relativismo moral. Pero el relativismo moral, hermanos, si voy a pasar por estos 3 puntos rápido, no solamente es irracional, sino que es pecaminoso y explica en gran parte el estado de nuestra sociedad. Cuando usted vea las noticias, siempre piensa en términos, esto pasa porque la gente no conoce a Cristo. Esto pasa porque la gente blasfema el nombre de Dios, porque la gente pisa, separa y escupe sobre la ley de Dios. Claro, hermanos, donde no hay Dios ni hay ley, digámoslo así, entonces el caos y Satanás gobierna. Y eso es lo que vemos, hermanos. Entonces, ¿por qué el relativismo moral es irracional? Bueno, es fácil porque al negar la existencia de una ley moral como estándar universal, entonces se elimina la base de lo que determina qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Cierto? Si la ley moral es relativa, un ladrón entonces podría justificar con una limpia conciencia que eso que acaba de cometer exactamente, que ese robo, que eso no es malo, eso fue lo que le enseñaron a él, que eso es bueno. Y luego, si pasa eso, o sea, si se quita la utilidad de la ley moral de Dios como estándar de justicia, lo que pasa es que terminamos en un caos porque nadie podría refutar con exactitud a otra persona cuando esta persona hace algo bueno o malo. Entonces es irracional, pero es un grave pecado, mis amados hermanos, por la siguiente razón. Aunque el apóstol Pablo en Romanos 1:18 no hace referencia al relativismo moral, ese versículo de hecho describe con exactitud lo que ellos hacen. Dice, detener con injusticia la verdad, es decir, intentan tapar con pecado la verdad. Entienda ese detener la verdad no como un lograron detener la verdad por completo, sino como un persisten e insisten en usar sus pecados en un intento por acallar la verdad. Y recordemos, hermanos, que nadie puede contra la verdad, sino por la verdad. Así que aplicando las palabras de Pablo al relativismo moral, decimos que esa cosmovisión es abiertamente anticristiana y por ende pecaminoso en extremo. Y lo es no solo porque niegan insistentemente la existencia de una ley moral, sino porque van más allá y niegan al Dios como dador de esa ley. Y ese es el gran pecado, porque nosotros fuimos creados con un sentido de divinidad, del cual hablamos en una de las conferencias allí en Bogotá, y a ese sentido de divinidad se le llama sensus deitatis o sensus divinitatis, y es el sentido, es la noción básica de que hay un Dios. Entonces luego, cuando ellos niegan a ese Dios, están intentando detener la verdad de la existencia, lo cual es un acto irracional y pecaminoso en extremo. Ahora bien,
Cuando juntas el punto número 1, es decir, la negación de la ley moral, y cuando juntas el punto número 2, es decir, la negación de la existencia de Dios, pues hombre, venimos al punto número 3 y desde esa perspectiva entendemos por qué estamos como estamos. Las Sagradas Escrituras hablan de las consecuencias cuando el hombre rechaza, niega o se opone deliberadamente a la ley moral de Dios, tanto como al dador de esa ley. Pero no hay duda de que ciertos textos de las Escrituras hacen mención particular a las consecuencias sociales a las que hay lugar cuando se niega a Dios o a su ley. Romanos 1:28 nos enseña claramente que la más grande y terrible de todas las consecuencias es el juicio de Dios. Hermanos, lo demás son cositas que se desprenden del juicio de Dios. Y dice el texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, es decir, cosas contrarias a la ley moral del Señor. Por eso lo que vemos en el contexto de Romanos es una inmoralidad rampante. ¿A causa de qué? De que fueron entregados a una mente reprobada para que persistieran en sus violaciones de la ley moral del Señor. Hermanos, la decadencia moral que hoy vemos en nuestras sociedades es la prueba de que estamos bajo el juicio de Dios. Y no quiero sonar, como dice nuestro amigo el pastor Jorge, no quiero sonar apocalíptico o negativo en demasía, pero es la realidad bíblica, hermanos. Yo considero que estamos, ¿en qué grado? No lo puedo determinar, pero considero que estamos bajo el juicio del Señor, ¿sí? La corrupción reinante, las mentiras, la violencia, la inmoralidad, solo son consecuencias de ese juicio divino. Y al respecto del juicio de Dios cabe recordar lo que siempre hemos dicho. No hay juicio más severo sobre una sociedad que cuando Dios le permite a los hombres que la integran hacer lo que bien les parece. En la primera parte de esta ponencia hemos hablado de la ley moral de Dios. Hermanos, es mucho para hablar, lo traté de condensar tanto como pude, pero hemos hablado de la ley moral de Dios como una norma universal de santidad y de conducta. Dijimos que esa norma fue dada a todos los hombres y todos ellos en todas las épocas y generaciones, sin excepción alguna, están llamados a hacer lo que dice la ley. Recordemos, la ley moral de Dios, en su aspecto general, solo le dice al hombre, haz esto. No le dice nada más. No hay promesas, no hay amenazas, no hay nada. En la segunda parte de la ponencia que comenzaremos en este momento, ya tendremos un foco diferente, me excusan. Ya no hablaremos tanto de la ley moral como estándar de conducta que le dice a todos los hombres, hagan esto. Ahora vamos a hablar de la ley moral como pacto de obras que solo le dice a aquellos que no han confiado en Cristo, hagan esto y vivan, si es que lo pueden hacer. Ese hagan y vivan lo tomamos de un pasaje del Antiguo Testamento que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, haciendo referencia a su ley, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Entonces, a partir de este momento vamos a hablar, repito, no de la ley moral como estándar de justicia para toda la raza humana, sino de la ley moral como pacto de obras que solamente le dice a quienes no han creído en Cristo, hagan eso y vivirán. Ya entramos en el segundo encabezado. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. En ese instante preciso de la historia de la redención, Dios había establecido en el corazón de Adán su ley moral como estándar de justicia,
pero no lo había puesto bajo ningún pacto en ese instante preciso. Esa ley como estándar solo le decía a Adán, haz esto. Es decir, Dios llamaba a Adán a vivir a la luz de esa ley y eso era todo lo que Adán tenía que hacer. Esa era la forma en la que él debía vivir delante de Dios. Poco tiempo después, no sabemos si fue unos minutos, una hora, la mitad del día, un día, es difícil de determinar, pero después de esto, hermanos, Dios habría de relacionarse con Adán y con su descendencia por medio de un pacto. Para que Dios, voy a hablarlo de esa manera, pueda relacionarse con toda la raza humana, esa raza humana debe ser representada por un mediador perfecto. Y en ese momento de la historia, Adán era un representante perfecto. No había caído en pecado, andaba en justicia delante de Dios. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito luego en la próxima ponencia. Pero luego, hermanos, de que el hombre es creado, de que Dios imprime en el corazón del hombre su bendita ley, Dios decide relacionarse con Adán y con su descendencia por medio de un pacto al que comúnmente llamamos pacto de obras. Ese pacto de obras, si usted no lo ha escuchado, puede ser definido en los términos de un compromiso legal y solemne en el que Dios vincula a Adán de una manera soberana. Un pacto bíblico nunca es el hombre y Dios negociando. Un pacto bíblico es un pacto impuesto de manera soberana. No hay pactos donde, Señor, si tú me das esto, yo te doy. No, hermanos, tenemos que pensar en estos pactos bíblicos de esa manera. Entonces, Adán vincula al hombre, pero luego de vincularlo establece una condición, y la condición es obediencia perfecta a la ley establecida. Pero luego añade una ley positiva. ¿Cuál fue? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esta ley positiva servía como prueba y medida de la obediencia de Adán. Es decir, si Adán violaba esta ley positiva, Adán quedaría en violación de toda la ley del Señor. Luego le añade una promesa. Eso es un pacto, hermanos. Dios escoge soberanamente a su representante. Dios establece la condición, pero luego le añade una bendición y también el castigo por cualquier tipo de incumplimiento. Promete vida eterna si cumple con la condición de obediencia establecida y amenaza con muerte si no cumple con dicha condición, como reza el texto, porque el día que de él comieres, morirás. Bajo ese pacto, insisto, llamado pacto de obras, eran las obras de Adán las que habrían de determinar qué era lo que Adán habría de recibir y por ende su descendencia. Si las obras de Adán incumplían con la condición de ese pacto, es decir, si Adán comía del fruto prohibido, él estaría en plena desobediencia de la ley de Dios, a causa de lo cual recibirían él y su descendencia el castigo estipulado por Dios. Pero si sus obras cumplían con la condición del pacto, es decir, si Adán no comía del fruto prohibido, él permanecería en obediencia a la plenitud de la ley y recibiría las bendiciones prometidas. Bueno, todos sabemos lo que sucedió, ¿no es así? El hombre desobedece la ley positiva, es decir, toma del fruto prohibido. Al desobedecer la ley positiva, incumple la condición de obediencia perfecta estipulada en el pacto. Al incumplir el pacto, lo quebranta. Y al quebrantar el pacto, las consecuencias no se harían esperar. Ahora Adán
Yacía muerto en sus delitos y pecados, despojado de su gloria, arruinado al haber perdido su comunión con Dios, destituido de la gloria de Dios, expulsado de la presencia de Dios, en enemistad con Dios. Y como si fuera poco, y aquí viene el gran problema, bueno, además de todo lo anterior, y como si fuera poco, en ese estado, Adán era incapaz de observar la ley de Dios como estándar de justicia, que seguía siendo la misma norma para él y su descendencia, y peor aún, bajo la condenación de un pacto cuyas condiciones ahora no podía cumplir. Palabras más, palabras menos, Adán y toda la descendencia por Adán representada no tenían la más mínima esperanza de volver a tener comunión con Dios, la más mínima, porque estaba bajo un pacto en la que sus obras le hacían tener el mérito para ganar la vida eterna. Bueno, ya estaba muerto y ya había perdido el deseo de obedecer, tanto como el poder para obedecer. Estaba perdido, no había nada que hacer. Pero en medio de la oscuridad de su pecado, y sabiendo que la vida eterna y la restauración de la comunión con Dios ya no podían ser ganados mediante obras, el hombre escucha de la misma boca de Dios la mejor noticia que jamás recibió la raza humana en su estado caído: el Evangelio. Comience a discernir que sin Evangelio no hay vida. Sin Evangelio no hay traslación del pacto de muerte, de obras, a el pacto de vida y gracia. El Evangelio es el puente que el hombre no puede construir entre un ser caído y el Dios santo que demanda perfección. Sin Evangelio no hay vida, sin Evangelio no hay esperanza, sin Evangelio no hay nada para nadie, mis amados. En ese glorioso Evangelio Dios le promete al hombre, por gracia, bendiciones mucho mayores de las que jamás podría haber ganado por obras. Ahora el perdón de pecados, la vida eterna y una gloria superior a la que Adán tenía antes de la caída eran bendiciones por las que el hombre no tenía que trabajar. Eran bendiciones que el hombre podía recibir de Dios por gracia mediante la fe en la obra y persona del Redentor prometido, tal y como nos dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Pero mis amados, de repente hay veces yo medito un poco y digo, nos hemos acostumbrado tanto a decir somos salvos por gracia, nos hemos acostumbrado tanto a decir pertenezco al nuevo pacto, soy coheredero de todas las bendiciones de Dios en ese nuevo pacto, que se nos olvida cómo fuimos salvos. Es decir, en ocasiones no solamente no entendemos la teología pactual de una manera mínimamente aceptable, sino que se nos olvida cómo fuimos sacados de debajo del peso del pacto de obras. Y para comprender cómo fuimos sacados de debajo del peso condenatorio del pacto de obras, hermanos, necesitamos pensar en aquel que obró para que nosotros nos beneficiásemos de la gracia. Entonces, para evitar pensar de la gracia como algo que simplemente libra al pecador de la ley como pacto de obras y se acabó el asunto, es necesario pensar en todo lo que hizo el Señor para que esa gracia pudiera ser ofrecida. En primer lugar,
era absolutamente necesario que tuviéramos un representante pactual perfecto. Y no esa manera de chiste, pero miremos a nuestro alrededor. ¿Quién es el mejor candidato para representarnos delante de Dios? Dentro de la raza humana caída no hay ni uno tan siquiera. Entonces, ¿cómo se soluciona ese asunto? Aquí damos gracias al Señor, hermanos, porque la segunda persona de la Trinidad descendió a este mundo y tomó para sí mismo verdadero cuerpo y alma de hombre, ocupando a sí mismo el papel como segundo Adán, pero sin el pecado del primero. Recordemos que para que una persona sirva como representante pactual tiene que ser perfecto. Adán lo fue en su momento, pero nuestro segundo Adán, aquel que nos habría de representar delante de Dios, ya no puede ser Adán ni ninguno de nosotros que somos su descendencia. Y por eso Dios mismo se hizo hombre, mis amados hermanos, porque no había otra manera. Qué bueno es nuestro buen Señor, ¿no es así? Que no tenía que salvarnos, pero quiso salvarnos. Y que para salvarnos tenía que venir aquí a representarnos, porque un ángel no nos puede representar delante de Dios en un pacto que demanda perfecto cumplimiento a la ley moral de Dios. Cosa tremenda esa. Ocupó entonces el papel de segundo Adán sin el pecado del primero. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de la encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pero en segundo lugar, era indispensable que aquel que habría de rescatar al hombre de la condenación de la ley moral como pacto de obras, naciera bajo ese mismo pacto. Mucho cuidado. Como representante para sacar de la muerte, mas no como un miembro del pacto que merece la muerte. ¿Sí me entendió eso? Cristo tendría que sujetarse debajo de la ley de Dios como pacto de obras, mas se sujetó como representante para nosotros. Porque todos los que nacen bajo ese pacto de obras, nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces tenemos que pensar que nuestro Señor Jesucristo nos representó bajo ese pacto, nació bajo ese pacto, pero no como aquel que merece la condenación, sino como aquel santo que representa a quienes en realidad merecemos esa condenación. Y noten esto, hermanos. Eso fue precisamente lo que Cristo hizo. Gálatas 4, versículos 4 al 5 nos dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ya hablamos de esa parte, y nacido bajo la ley. Este versículo, mis amados, y me va a tomar un tiempo, no es mucho. Este versículo lo tenemos que entender bien. Porque en muchos apartes, en Gálatas y en Romanos, las personas leen ley de manera indiscriminada. Y no es así. En algunos apartes está la ley como estándar de justicia y en otros la expresión ley es ley como pacto de obras. Note lo siguiente. Nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí es donde muchas personas dicen, ¿vio? Cristo nació bajo la ley para redimirnos y librarnos a nosotros de la ley. Bueno, no es así. Cristo, esta es la interpretación correcta, Cristo nació bajo la ley como pacto de obras para redimirnos a nosotros de esa ley como pacto de obras y no para sacarnos o excusarnos de rendir obediencia evangélica a la ley moral de Dios como estándar de vida. Es en ese contexto que se debe leer eso, hermanos.
Pero para hablar del rescate de la ruina y de la maldición de la ley de Dios como pacto de obras, no solamente era necesario hablar de la condescencia del Señor Jesucristo en su encarnación, cosa que ya hicimos, es igualmente necesario hablar de su vida, particularmente de sus obras. Y esto es así, hermanos, porque para hablar de libertad, del pacto de obras, es necesario hablar de obras, o mejor, de una obra. Pero no de una obra como las que producimos los hombres, que en nuestros mejores momentos son como trapos de inmundicia. Para hablar, para decir, fuimos rescatados de la ley moral de Dios como pacto de obras, es necesario hablar de una obra, de la obra que nos sacó de ese pacto, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que cuando pensamos en la obra redentora de Cristo, mis amados, en ocasiones solamente se nos viene a la mente lo que hizo el Señor Jesucristo a favor nuestro en la cruz del Calvario. ¿Redención? Bueno, solamente nuestro Señor murió y logró que todos fuésemos perdonados. Y no es así, la redención es mucho más que eso, hermanos. Hablar de la obra redentora demanda que nosotros hablemos de dos componentes inseparables, y es la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. La obra redentora, no lo mire como una parte, sino son componentes que se alcanzan a distinguir bíblicamente, pero son inseparables. Y en su obediencia pasiva, Cristo recibe en lugar de nosotros todo el castigo que impone la ley como pacto de obras a causa de nuestros pecados. ¿Sí me comprenden, hermanos? En su obediencia pasiva, Cristo recibe en lugar de nosotros, allí en la cruz del Calvario, todo el peso y el rigor y el castigo y la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Pero en su obediencia activa, Cristo cumple a favor de nosotros con todos los mandamientos de la ley moral de Dios como norma de justicia. Entonces, en la obediencia pasiva, Cristo recibe en lugar nuestro el castigo de nuestra desobediencia. Y en su obediencia activa, Cristo, si se quiere, gana todos los méritos para que su justicia fuese imputada a nosotros de manera gratuita. No podemos pensar de la obra redentora de Cristo como la obediencia pasiva de Cristo en la cruz. La obra de Cristo es una sola, es la obra redentora, y gracias a Cristo y a ese obrar perfecto delante de Dios, es que a todos los que creen los libera de debajo del yugo condenatorio, acusatorio y de muerte de esa ley como pacto de obras. Por eso damos infinitas gracias a Dios por Cristo Jesús, porque en su obediencia activa llevó sobre sí todo el castigo de nuestros pecados y nos libró del infierno que con toda certeza merecíamos. Pero damos gracias por su obediencia activa, porque cumplió toda justicia en nuestro lugar y así nos concedió el derecho a la vida eterna que ninguno de nosotros merecía. Hermano, repito, el Señor, me acerco ya al final, con una sola obra, con la obra redentora, nos sacó de debajo de la condenación de la ley como pacto de obras. No obstante, aquí, justo aquí, es precisamente donde la teología de muchos falla. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede pensar, al menos bíblicamente, mi hermano, que porque el creyente ya no está bajo la condenación de la ley moral de Dios como pacto de obras, entonces ya queda exonerado de toda responsabilidad y ya no debe obedecer la ley moral de Dios como estándar de justicia. Ahí queda el grave error.
Por eso tenemos a muchas personas que tienen escozor, fastidio por la ley del Señor. Pero hermanos, yo creo que muchos casos sí se deben a falta de gracia, es decir, el Espíritu Santo no ha obrado. Pero hay otros casos en los que yo sinceramente creo que, y lo vamos a ver, es producto de una ignorancia teológica. No saben diferenciar la ley de Dios como estándar de la ley de Dios como pacto. Pese a la libertad que los creyentes tenemos de ese condenatorio pacto de obras, aún somos llamados a cumplir con las demandas éticas de esa ley moral que ahora en Cristo no solo queremos cumplir, sino que podemos cumplir de manera evangélica para la gloria de Dios. Movámonos hacia la conclusión, hermanos. En una época marcada por el relativismo moral, no es extraño observar que la gente del mundo se ofende cuando la Iglesia sostiene que existe un estándar absoluto de justicia. Tampoco es extraño sentir rechazo por parte de pastores e iglesias cuando afirmamos que existe un estándar absoluto de justicia, la ley moral, y que dicho estándar continúa siendo la norma válida y vinculante para nosotros los creyentes. Y yo creo que eso es lo más grave del asunto, mis amados, que estamos tratando. Lo grave no es que el mundo niegue de tajo la ley moral, sino que las mismas iglesias cristianas estén menoscabando poco a poco su autoridad, utilidad y vigencia. ¿Y por qué lo harán? Me pregunto. De nuevo, yo escojo pensar que no es maldad, sino ignorancia la verdad. Y como les decía ahora, creo que muchas iglesias no conocen la diferencia entre pacto de obras o la ley moral como esencia del pacto de obras y como norma de vida. Conozca esa diferencia y todo tiene sentido. El evangelio brillará con su gracia salvadora, sus promesas se seguirán cumpliendo sin falta alguna, la ley estará en su debido lugar aportando luz y guía en la obra santificadora de la gracia, y ambas, la ley y el evangelio, se tomarán de la mano y andarán de manera armoniosa por el buen camino de la palabra. Si no conoce esa diferencia, usted tendrá dos enemigos que se quieren matar el uno del otro. Y esa es la falsa disyuntiva de la teología errada que gobierna muchas iglesias. Ignore esa diferencia y ahí sí, como lo mencionábamos, y muy seguramente terminará con escozor y fastidio por la ley moral de Dios. La verá como enemiga de la gracia o como una carga incompatible con su libertad cristiana, cosa que no corresponde a la realidad. Así que, mis amados, sobre nuestros hombros como cristianos reformados, creo, humilde, que reposa el deber de conocer con más propiedad y de afirmar con menos vacilación que la ley moral de Dios como estándar de justicia es vinculante para todo hombre en la totalidad de sus mandamientos y que es a la vez el estándar de vida y conducta para nosotros los creyentes del nuevo pacto. Hermanos, confesemos esa verdad con convicción y continuaremos seguros en la gracia por los caminos de la ortodoxia bíblica. Neguémosla y poco o nada nos diferenciará de un mundo que vive sin Dios y sin ley y que hace lo que bien le parece. Insisto, neguémosla y habremos socavado el fundamento mismo de toda verdadera santidad y obediencia evangélica. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo encienda de verdad en nosotros un anhelo ferviente por conocer verdaderamente su ley. Que el Señor nos conceda un amor genuino, verdadero, de amarla, porque la ley moral no nos está acusando a nosotros, no nos está condenando. Es un instrumento que Dios usa para guiarnos. Sí, nos señala cuando pecamos, pero no nos dice malditos. Sí, nos redarguye cuando la quebrantamos, pero no nos dice condenados de nuevo.
no la veamos de una manera diferente a como nos la enseña el Señor. Para nosotros, los creyentes del nuevo pacto, es una norma de vida, ¿sí, hermanos? Para los que aún están bajo la ley como pacto de obras, es una condenación, es desgracia, es imposibilidad de salir por sus propios medios. Veámosla entonces por la utilidad que para nosotros representa, veámosla entonces como el reflejo de un Dios santo, justo y bueno, veámosla entonces como esa norma y esa guía que Dios pone a quienes vivimos bajo el nuevo pacto para andar conforme nuestro Dios santo. Quiera el Señor entonces bendecir esta primera ponencia. Vamos a tener un breve receso y a continuación seguimos con el segundo tema.